El precio de un secreto. La dejó embarazada. Espera. Antes de que empecemos este desgarrador y esperanzador viaje, pulsa el botón de suscripción. Dale un me gusta a este video y cuéntanos en los comentarios cómo reaccionarías si una carta destruyera tu vida, solo para descubrir 18 años después que era una mentira. Mira cómo una hija genial sube al escenario y un hombre poderoso finalmente descubre la verdad, poniendo su vida en un rumbo de colisión que nunca imaginó. Parte 1. La cruel desaparición. La traición. Sarah Hayes tenía solo 21 años. Viviendo en una pequeña habitación en el centro de Nueva York, equilibraba sus clases de diseño de moda durante el día con turnos nocturnos en una boutique vintage para pagar el alquiler. Soñaba con convertirse en diseñadora, alguien cuyo nombre algún día sería susurrado en las pasarelas. No era rica, pero era ambiciosa y, sobre todo, estaba enamorada. Ethan Vance era todo lo que Sarah no era. Mayor, seguro de sí mismo, ya exitoso. A los 27 años, tenía su propia firma de inversiones, una reputación por acuerdos agresivos pero inteligentes, y un mentor en el mundo de las finanzas que lo presentaba en cada fiesta como el próximo prodigio. Tenía ojos marrones que veían a través de los mercados y un encanto que lo hacía imposible de ignorar. Cuando entró en la boutique donde Sarah trabajaba un lluvioso jueves por la noche, sus mundos colisionaron. Ella no debía estar en turno. Alguien había llamado diciendo que estaba enfermo. Él no debía estar de compras. Solo estaba matando el tiempo antes de una cena tardía con clientes. Empezaron a hablar. Una semana después, eran inseparables. La llevó a clubes de jazz en Greenwich Village, la sorprendió con viajes nocturnos a Brooklyn por pizza y la escuchó hablar de sus diseños como si ya fuera una leyenda. Por primera vez, Sarah sintió que alguien creía en ella sin necesidad de pruebas. Cuando descubrió que estaba embarazada, se asustó, pero una pequeña parte de ella se aferró a la esperanza. Ethan siempre había dicho que algún día quería una familia. Quizás no ahora, pero algún día. Quizás el destino solo estaba adelantando esa línea de tiempo. No esperó. Le contó todo durante el desayuno en su lujoso apartamento. Su voz temblaba, sus manos plegadas en su regazo. Él la miró en silencio. Luego pidió tiempo para pensar. Al día siguiente, él se había ido. Su número de teléfono estaba desconectado. Su asistente dijo que estaba viajando indefinidamente. No más flores, no más mensajes, no más respuestas. Sarah estaba devastada. Llamó una y otra vez hasta que finalmente alguien de su firma le dijo sin rodeos: él no quiere contacto. Lo que ella no sabía era que él había recibido una carta. Una fría carta mecanografiada firmada con su nombre, pero no por ella. En ella, la autora afirmaba que el niño no era suyo y que ella había mentido para atraparlo. La carta le decía que se fuera ahora y no mirara atrás. La remitente era su madre, Eleanor Vance, una mujer con nervios de acero que había construido una dinastía de dinero y control y no toleraría distracciones, especialmente de estudiantes de moda pobres. Ethan creyó la carta. O quizás eligió creerla. No la llamó, no hizo preguntas. Se fue. Sarah se quedó sola. Pensó en interrumpir el embarazo. Sería más fácil. Su beca ya pendía de un hilo y sus padres habían cortado lazos cuando se mudó a la ciudad sin terminar su carrera de negocios. Pero cuando escuchó el latido del corazón durante su primera ecografía, todo cambió. Se mudó de la habitación, vendió su máquina de coser y encontró un estudio del tamaño de un armario en un tranquilo pueblo 3 horas al norte llamado Willow Creek. No había escena de moda, ni clubes nocturnos, ni caras conocidas. Lloró durante semanas,
Contó monedas para la compra y cosió vestidos de novia de otras personas en su sala de estar solo para poder permitirse vitaminas prenatales. Pero se negó a rendirse. Este niño sería amado. Este niño nunca se sentiría abandonado. Y por mucho que doliera, nunca más pronunciaría su nombre. Si fueras Sarah, ¿habrías creído la decisión de Ethan de abandonarte tan completamente? ¿Qué harías después de recibir una noticia tan devastadora? Comenta a continuación con tus pensamientos. Parte 2. El fenómeno silencioso, un milagro en invierno. Maya nació en una amarga noche de enero, cuando la nieve cubría las ventanas con capas gruesas y silenciosas, y las luces del hospital parpadearon una vez durante una ráfaga de viento que casi cortó la energía. Sara llegó sola, encorvada por el dolor, con el abrigo empapado y pegado a ella. La enfermera preguntó suavemente si el padre vendría. Sara solo negó con la cabeza. No había pronunciado su nombre en meses. El parto fue largo, agotador y crudo. No hubo flores, ni abuelos emocionados paseando por los pasillos, ni una pareja orgullosa para cortar el cordón. Pero cuando le pusieron a la pequeña en el pecho a Sara, todo lo demás desapareció. Tenía el pelo rubio ya formándose en su cabeza, y cuando sus ojos se abrieron, eran oscuros, profundos e inconfundiblemente marrones. No su color, no el de su familia, eran los suyos. Por un momento Sara no pudo respirar. La llamó Maya sin dudar. Era un hombre que siempre había amado, fuerte y elegante. Maya Hayes, sin guión, sin segundo apellido, sin rastro de un hombre que había elegido la ausencia. Los días que siguieron fueron un torbellino de ruido y silencio. Maya lloraba a menudo y dormía poco. Sara aprendió a funcionar con 3 horas de sueño fragmentado, alimentándola entre alarmas y encargos de costura freelance. El apartamento era demasiado pequeño, con un calentador que solo funcionaba si lo pateaba 2 veces de lado, y le suplicaba. El aire invernal se filtraba por debajo de las ventanas, pero ella envolvía a Maya en capas de mantas de segunda mano y la abrazaba fuerte durante cada tormenta. A veces le susurraba historias de un futuro hermoso donde vivían junto al océano y tenían estanterías del suelo al techo. No sabía si esos sueños se harían realidad, pero la mantenían abrigada. Cuando Maya tenía 1 año, podía mantener el contacto visual más tiempo que la mayoría de los niños pequeños. A los 2, armaba rompecabezas más rápido de lo que el personal de la guardería había visto. Sara registraba cada hito en un cuaderno de cuero gastado, junto a bocetos de diseños de ropa que nunca tuvo tiempo de hacer. Trabajaba todo el día, recogía a Maya por la tarde y se quedaba hasta tarde, terminando la contabilidad de una empresa de fontanería local cuyo dueño le pagaba en efectivo por debajo de la mesa. El dinero era escaso, siempre, a veces insoportablemente. Hubo días en que Sara no comía para que Maya no tuviera que hacerlo. Recortaba cupones, compraba de segunda mano y aprendió a estirar una bolsa de la compra para toda una semana. Pero de alguna manera, cada vez que veía a Maya reír o leer en voz alta uno de sus libros de cuentos, sentía que la vida aún le ofrecía algo sagrado. Su hija era feliz, curiosa, intrépida, y eso lo era todo, un fenómeno silencioso. El pueblo de Willow Creek era pequeño y adormilado, pero la biblioteca local se convirtió en su segundo hogar. La bibliotecaria, la señora Thompson, notó pronto con qué rapidez Maya devoraba los libros de cuentos y la introdujo suavemente a libros de ciencias para niños mayores. Sara usaba sus descansos para investigar las calificaciones de las escuelas públicas y los programas de enriquecimiento después de la escuela. No podía pagar educación privada, pero podía construir un camino ladrillo a ladrillo. Cuando Maya entró a la escuela primaria, sus maestros la llamaron superdotada.
Era callada pero observadora, amable pero ferozmente impulsada. Nunca preguntó por su padre, ni una sola vez. Sara se preguntaba si estaba esperando o si de alguna manera ya entendía. En cada cumpleaños, Sara le daba un regalo hecho a mano, un libro de cuentos de tela, un vestido que confeccionaba desde cero, o una caja llena de dibujos de sus recuerdos. No tenía nada caro que ofrecer, pero le daba todo lo que importaba. A medida que pasaban los años, el apartamento no se hizo más grande, pero sus vidas sí. Maya se convirtió en la chica que otros niños admiraban, no porque fuera popular, sino porque no tenía miedo de ser diferente. Se unió al club de ciencias de la escuela secundaria, comenzó a dar clases particulares de matemáticas en séptimo grado y leía revistas médicas por diversión en octavo. Sara observaba con asombro silencioso. Había construido una vida sobre sueños rotos y cinta adhesiva, pero de alguna manera había producido algo de oro. Su hija era brillante, y aunque el mundo no había sido justo con ella, Maya lo había convertido en algo hermoso. Cuando Maya tenía 17 años, se había convertido en un fenómeno silencioso en Willow Creek. Era el tipo de estudiante de la que hablaban los maestros en la sala de profesores, no solo por su inteligencia, sino por la forma en que se comportaba. Nunca buscaba atención, nunca alardeaba, nunca publicaba selfies ni mostraba premios. En cambio, acumulaba conocimiento de la misma manera que otros acumulaban seguidores y se comportaba con una gracia mucho más allá de sus años. Sus días transcurrían entre clases avanzadas, sesiones de tutoría voluntaria, ferias de ciencias y maratones de estudio nocturnos en el mismo rincón de la biblioteca local donde había aprendido a leer. A pesar del peso de las expectativas, Maya nunca parecía abrumada. Organizaba su tiempo con precisión militar. Su pequeña habitación estaba cubierta de pizarras blancas, notas adhesivas, fechas límite para becas y citas que encontraba inspiradoras. Vivía en un mundo de ecuaciones, trabajos de investigación y ambición silenciosa. Sin embargo, a pesar de todo su enfoque académico, había una dulzura en ella, una calidez heredada de su madre. Sacaba tiempo para los estudiantes tímidos, defendía a cualquiera que fuera acosado y siempre agradecía a los conserjes por su nombre. Fue su profesor de química, el señor Rodríguez, quien notó por primera vez que estaba trabajando en algo mucho más grande que un proyecto escolar típico. En la parte trasera del laboratorio de ciencias, Maya había montado una mini estación de trabajo donde estaba desarrollando un sistema de filtración biodegradable de bajo costo utilizando enzimas naturales. Su objetivo, explicó una tarde mientras limpiaba vasos de precipitados, era crear algo que pudiera usarse en áreas subdesarrolladas con poco acceso a agua limpia. Había comenzado como una idea simple para una competencia local, pero cuanto más se sumergía en la investigación, más decidida estaba a hacerlo realidad. El señor Rodríguez, asombrado por la profundidad de su investigación, presentó su proyecto en una exhibición de innovación a nivel estatal sin decírselo. Cuando ganó el primer lugar, representantes de fundaciones nacionales de ciencia se dieron cuenta. Una de ellas, una mujer llamada Carla Pérez, que trabajaba con una red de inversores filantrópicos, se presentó a Maya después de la ceremonia y le preguntó si alguna vez había considerado postularse para la Cumbre Nacional de Innovación Juvenil en la ciudad de Nueva York. Era un evento anual solo por invitación al que asistían cazatalentos universitarios, inversores y capitalistas de riesgo que buscaban apoyar talentos prometedores antes incluso de que ingresaran a la universidad. Maya nunca había oído hablar de ello. Sonrió cortésmente y dijo, «Gracias». Pero en el momento en que llegó a casa, pasó horas investigando.
Sabía que el costo del viaje solo sería imposible de cubrir para su madre. Pero Sara no dudó. Esa misma noche, aceptó otro cliente de contabilidad nocturno y solicitó subvenciones de viaje locales. En 3 semanas, todo estaba arreglado. El viaje a Nueva York fue la primera vez que Maya había salido del estado. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta de segunda mano y llevó los componentes de su proyecto en una caja reforzada con cinta adhesiva. Sara no podía permitirse ir con ella, así que la abrazó fuerte en la estación de autobuses. Su voz temblaba mientras le susurraba: «Pase lo que pase allí, sabes exactamente quién eres. Eso siempre será suficiente». Parte 3. La mirada fatal. El escenario. Nueva York era un mundo diferente a todo lo que Maya había visto. Altísimos edificios de cristal se extendían hacia las nubes. El aire estaba eléctrico con ambición, y por todas partes había personas que parecían irradiar poder y propósito. La cumbre se celebró en un lujoso salón de hotel lleno de filas de stands, luces de escenario, cámaras y extraños con traje haciendo preguntas complejas. Durante las primeras horas, Maya se sintió invisible. Su puesto estaba en un rincón tranquilo de la sala, lejos de la zona de presentación principal. Los stands más cercanos al centro estaban llenos de estudiantes de academias privadas y programas internacionales, chicos que hablaban con confianza sobre startups multimillonarias y tenían mentores con apellidos famosos. Se sentía fuera de lugar con sus zapatos de segunda mano y su blazer de tienda de segunda, pero se recordó a sí misma por qué había venido. Cuando los jueces llegaron a su mesa, habló sin apuntes. Explicó la ciencia, la escalabilidad, la rentabilidad y el potencial de impacto global. No se promocionó a sí misma como una marca, simplemente dijo la verdad. Al final de su demostración, uno de los jueces la miró durante un largo momento y le preguntó: «¿De dónde dijiste que eras?». A lo largo del día, más gente se acercó. Alguien debió haber hablado. Un profesor del MIT pasó y dejó su tarjeta. Una mujer de un instituto de Boston preguntó si estaría dispuesta a presentar en una cumbre internacional en primavera. Un inversor tecnológico la invitó a solicitar una beca de investigación de verano. El murmullo alrededor de su puesto creció, no por una marca llamativa, sino porque el trabajo era real. El proyecto de Maya era diferente. No estaba diseñado para impresionar. Estaba diseñado para importar. A última hora de la tarde, tomando un breve descanso cerca de la mesa de refrescos, escuchó a un grupo de invitados elegantemente vestidos discutir sobre el futuro de las inventoras y la importancia de la inversión temprana en el talento. Ella no sabía que uno de esos hombres de espaldas a ella, vestido con un traje gris oscuro y bebiendo una copa, era Ethan Vance, su padre. Él aún no la había visto, y ella nunca lo había visto a él. Estaban en la misma habitación por primera vez en 18 años, y ninguno de ellos tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué papel jugó el autosacrificio de Sara en el éxito de Maya? Si fueras Maya y supieras que el hombre frente a ti era tu padre, ¿qué harías? Dale un me gusta a este video y comparte tus pensamientos. Parte 4. La verdad no enterrada. Ethan Vance no solía asistir a encuentros de innovación juvenil. Su agenda estaba repleta de reuniones corporativas y negociaciones internacionales e inversiones tecnológicas de alto riesgo. Pero este evento en particular había llamado su atención después de que uno de sus socios juniors mencionara una creciente lista de estudiantes inusualmente talentosos que presentaban soluciones para el mundo real. Vance Tech Ventures había lanzado recientemente un brazo filantrópico centrado en inversiones en educación en etapa temprana.
Y aunque Ethan rara vez se encargaba él mismo de la divulgación, algo sobre este viaje a Nueva York lo había impulsado a ir en persona. Se dijo a sí mismo que era por visibilidad estratégica. Algunas fotos de relaciones públicas, quizás uno o dos nombres prometedores para observar. Lo que no esperaba era que el día tomara el giro más brusco de su vida. El salón de baile estaba abarrotado, vibrando con energía juvenil, ambición brillante y el suave murmullo del networking. Estrechó manos, asintió durante las presentaciones y declinó cortésmente las entrevistas. No estaba de humor para charlas triviales. Algo en la sala se sentía pesado. Quizás era fatiga, o quizás era la sensación que a veces tenía en los momentos de tranquilidad entre reuniones, de que algo faltaba y había faltado durante mucho tiempo. Estaba a mitad de una conversación con un consultor universitario senior cuando notó una pequeña reunión formándose en una de las esquinas traseras de la sala de exposiciones. Podría haberla ignorado. Usualmente lo hacía, pero una cualidad familiar en las voces atrajo su atención. No familiar porque las reconociera, sino por su tono. Era tranquilo, preciso, con un propósito. Alguien estaba explicando un mecanismo científico de una manera que incluso un no científico podía entender. Sus ojos se desviaron, y fue entonces cuando la vio. La chica estaba de pie junto a una exposición hecha a mano. Nada ostentoso, solo investigación cuidadosamente organizada, diagramas y una mesa con una serie de pequeños modelos de filtración. Estaba explicando algo a un panel que escuchaba, y había una sutil confianza en su postura, del tipo que no era ensayado ni aprendido. Ethan no sabía por qué, pero su corazón dio un tirón extraño y discordante. Tenía el pelo largo y rubio recogido en una trenza suelta, y mientras se giraba ligeramente para ajustar su equipo, vio su cara claramente. Por un momento todo en él se congeló. Sus ojos, profundos e inconfundiblemente marrones, miraron hacia arriba mientras hablaba con uno de los jueces, y Ethan sintió que algo viejo y enterrado afloraba a la superficie. Se adelantó tratando de entender lo que veía. No había duda. Sus facciones le resultaban inquietantemente familiares. No se parecía a él en la estructura, pero los ojos, el enfoque, la intensidad silenciosa, la ligera inclinación de su cabeza cuando se detenía a pensar. Él conocía esos patrones. Los había visto antes. Hace 18 años en una habitación de hospital que nunca visitó, en una despedida que nunca se dio cuenta de que había hecho. Se parecía a Sarah. Se movió entre la multitud atraído por algo que no entendía. Cuando llegó al borde del grupo alrededor de su stand, vio su nombre en la pantalla. Maya Hayes, no Vance, solo Hayes. Tropezó un poco hacia atrás, casi como si hubiera sido golpeado. No había oído ese nombre en casi 2 décadas. Se había obligado a no hacerlo. Sarah Hayes, la chica que una vez amó, en quien había pensado innumerables veces en silencio, a quien había dejado atrás después de que llegó una carta. Fría, devastadora, definitiva. Una carta que le decía que el niño no era suyo, que ella había mentido, que no quería nada de él. Pero ahora, de pie frente a esta chica de 18 años, Ethan se dio cuenta de algo que se había negado a creer durante años. Esa carta había sido una mentira. No necesitaba una prueba de ADN. No necesitaba confirmación. Estaba mirando a los ojos de su hija. El pánico lo invadió, colisionando con la culpa, la conmoción y algo aún más pesado: el dolor. Lo había perdido todo. Los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de escuela. Toda su vida había transcurrido sin él. Y ahora allí estaba ella, de pie frente a él,
brillante y serena, y ni siquiera sabía que él existía. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, ella se dirigió a la mesa de refrescos, pasando junto a él sin siquiera una mirada. ¿Por qué iba a mirar? Él era un extraño. Y entonces la vio a ella, Sara. Estaba de pie al otro lado de la sala, medio oculta detrás de una de las grandes banderas, observando a Maya como una orgullosa centinela. Su cabello era más corto ahora, recogido detrás de una oreja, y su postura era más erguida. Pero era ella, la misma Sara de la que se había enamorado, excepto que sus ojos ahora tenían una profundidad y un cansancio que él nunca había visto antes. Sus miradas se encontraron. Duró solo un segundo, pero en ese segundo el tiempo se derrumbó. Todos los años que la había apartado de su mente, todo el dolor que creía haber enterrado, todas las decisiones que había defendido, todo volvió con una fuerza que casi le quitó el aire de los pulmones. Ella no dijo nada, no lloró, no gritó ni corrió. Simplemente lo miró como si lo desafiara a moverse, desafiándolo a hablar. Su expresión no era de odio. No, pero era algo envejecido, cansado y agotado. Él dio un paso hacia ella, pero ella se alejó, no de forma dramática, no con enfado, solo con la tranquila determinación de alguien que había esperado demasiado por algo que nunca llegó. Ethan se quedó allí rodeado de éxito, de dinero, de todo lo que siempre había creído que quería. Y todo lo que podía pensar era que había perdido a las dos personas que podrían haberle dado significado. Su hija estaba allí, viva, extraordinaria, y él era un fantasma en su mundo. Por primera vez en 18 años, Ethan Vance sintió todo el peso de aquello de lo que había huido, y por primera vez no sabía si tenía derecho a volver a entrar. ¿Qué crees que hizo que Ethan creyera la carta de su madre sin cuestionar? Si fueras Sarah, ¿cómo habrías reaccionado al ver a Ethan en la cumbre? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Parte 5. La confesión y la grieta. Ethan abandonó la gala esa noche en un estado de incredulidad entumecida. No se quedó para las conferencias magistrales ni la recepción de clausura. No habló con nadie al salir, ignorando a los inversores y periodistas que intentaban estrecharle la mano o entregarle tarjetas. Apenas recordaba haber caminado por el atrio del hotel o haberse subido al coche negro que esperaba afuera. Pasó la noche en su lujoso ático, sin dormir, sin trabajar, simplemente sentado en silencio, con un vaso de whisky intacto en la mano. Los pensamientos llegaban en oleadas, imágenes de Sara de hace años, el sonido de su risa, el día que le había dicho que estaba embarazada, luego la carta, el papel que aún recordaba sostener en su mano como una sentencia de muerte. Cada palabra diseñada para matar el futuro que ni siquiera se había dado cuenta de que quería. En ese momento había parecido racional marcharse. Lógico. Acababa de empezar a hacerse un nombre. No creía estar preparado para un hijo, y mucho menos para un escándalo. Pero ahora, 18 años después, entendió que la lógica había sido una máscara. El miedo había tomado la decisión, y las mentiras de otra persona la habían sellado. A la mañana siguiente, Ethan hizo algo que no había hecho en años. Volvió a la fuente del dolor. Abrió el cajón cerrado con llave de su oficina donde guardaba documentos antiguos, archivos que nunca tocaba, pedazos de la vida que había enterrado. La carta todavía estaba allí, doblada y amarillenta por el tiempo. La leyó de nuevo. El tono, la forma de expresarse, no sonaba a Sara. Era fría, sin emociones, sin matices. Algo estaba mal. Abajo, la firma estaba mecanografiada, no escrita a mano. Su estómago se revolvió. Llamó a su antigua asistente, una mujer llamada Angélica, que había trabajado de cerca con su madre durante ese tiempo.
Cuando ella respondió, no perdió tiempo en formalidades. «Angélica», dijo él, con voz tranquila pero firme. «Mi madre escribió la carta de Sarah hace tantos años». Hubo una larga pausa al otro lado, luego un suspiro. «Esperé 18 años para que me preguntaras eso». La verdad se derramó. El Eleanor Vance, elegante, calculadora, había interceptado la verdadera carta que Sarah había escrito, una llena de miedo, esperanza y honestidad, y la había reemplazado con un mensaje falsificado destinado a cortar todos los lazos. Había visto la relación como una amenaza para el futuro de Ethan, un inconveniente que él no podía permitirse. Angélica lo había sabido, pero se mantuvo en silencio por miedo a represalias. Ahora, después de casi 2 décadas, la verdad finalmente salió a la luz. Ethan colgó y sintió que sus rodillas se debilitaban. Era demasiado tarde para deshacer los años, demasiado tarde para volver por los primeros pasos, los cumpleaños o las nanas, pero quizás no demasiado tarde para intentarlo. No para arreglarlo, porque algunas cosas no podían arreglarse, sino para mostrarles a ambos que no se había marchado a sabiendas, que se había equivocado, pero no que era indiferente. Intentó contactar a Sarah, pero ella no respondió. Los correos electrónicos quedaron sin contestar. Las llamadas nunca fueron devueltas. No era enfado. Él podía sentirlo. Era protección. Ella ya no se protegía a sí misma de él. Estaba protegiendo a Maya, y él no podía culparla. Así que empezó desde fuera. Eva financió anónimamente el resto de la beca de Maya a través de un acuerdo de donante silencioso. Contactó a los organizadores de la cumbre y solicitó que su proyecto apareciera en su boletín global. A través de un antiguo profesor del MIT, le consiguió una invitación a un programa de investigación para graduados de secundaria. Cada movimiento que hizo fue estratégico pero invisible, sin firma, sin anuncio. No quería comprar su regreso a sus vidas. Solo quería asegurarse de que las puertas que ella merecía estuvieran abiertas. Por la noche, investigaba su trabajo obsesivamente. Leyó cada línea de sus publicaciones, estudió su proceso de pensamiento y se encontró asombrado por su visión. Maya no solo era inteligente, era revolucionaria. Pensaba como una ingeniera, hablaba como una humanitaria y se comportaba como alguien a quien nunca le habían dicho que no podía hacer algo. Era obra de Sarah. Todo ello, ella había criado a esta niña sin ayuda, sin apoyo, sin una red de seguridad. Y sin embargo, Maya se había convertido en alguien en quien el mundo ahora se apresuraba a invertir. La parte más difícil era mantenerse alejado. Quería llamarla, presentarse, explicarlo todo. Pero, ¿cómo podría? ¿Qué diría? Soy tu padre. Desaparecí porque alguien me mintió y no me molesté en verificar la verdad. No era suficiente. Las excusas eran fáciles. 18 años de silencio no lo eran. Así que esperó. Siguió ayudando donde pudo, siempre de forma anónima, siempre con cuidado. Arregló para que conociera a mentores. Programó almuerzos con mujeres en ciencia y tecnología que pudieran inspirarla e incluso presionó para que su trabajo fuera presentado ante un comité de premios científicos globales para jóvenes. Cada vez que escuchaba su nombre mencionado en un artículo o un podcast, sentía una punzada aguda de orgullo y dolor. Pasaron semanas antes de que Sarah finalmente respondiera. Era una sola línea en un correo electrónico. Sé que fue tu dinero. Sé que lo sabes. No la contactes. Él miró el mensaje durante mucho tiempo. No era cruel. Era claro. Era un límite. Y sin embargo, esa misma semana, Maya le envió una solicitud de LinkedIn. No sabía cómo lo encontró, ni qué sabía, ni si la solicitud fue accidental. Pero allí estaba, mirándolo. Él aceptó,
Sus manos temblaban. Era la puerta más pequeña, una grieta, pero para Ethan se sintió como aire después de ahogarse. Por primera vez desde esa noche en Nueva York, se permitió tener esperanza. Quizás el camino hacia adelante no estaba cerrado. Quizás la redención no comenzaba con grandes gestos, sino con presencia, paciencia y verdad. ¿Crees que Sarah debería haberle contado a Maya sobre su padre antes? ¿Qué muestra la decisión de Maya de contactar a Ethan sobre su carácter? Comenta con tus opiniones. Parte 6. El encuentro inevitable. Maya no esperaba nada inusual cuando envió la solicitud de conexión. Fue un acto tranquilo e impulsivo, impulsado más por la curiosidad que por la intención. Había visto su nombre mencionado en un artículo sobre donantes anónimos que apoyaban la innovación juvenil. Y aunque no sabía exactamente cómo lo sabía, algo en la forma en que el artículo describía la participación del hombre se sentía personal. Recordó haberlo visto de pasada en la cumbre semanas antes. Un hombre con un traje gris oscuro y ojos cansados que observaba su stand desde el otro lado de la sala como si hubiera visto un fantasma. En ese momento no le había dado mucha importancia. Pero ahora, después de un comentario extraño de uno de los jueces y el repentino impulso que su proyecto había ganado en círculos mucho más allá de su alcance, comenzó a atar cabos. La sensación de que alguien la estaba cuidando ya no era solo intuición. Era real y tenía un presentimiento de que era él. Cuando él aceptó la solicitud, ella no le envió un mensaje de inmediato. Miró fijamente su perfil, desplazándose por el impresionante portafolio, las credenciales universitarias, la lista de empresas que había construido desde cero. No había mención de familia, ni fotos, ni detalles personales. El hombre era todo negocios, pero el silencio en su biografía ahora se sentía más fuerte. Mantuvo su descubrimiento en secreto durante unos días. Su madre había estado más tensa de lo habitual últimamente. Llegaba a casa del trabajo callada y distraída. Se demoraba más de lo necesario mirando fotos antiguas, doblando la ropa como si realmente no estuviera en la habitación. Maya no hizo preguntas. Sabía cuándo su madre cargaba con algo pesado. Siempre habían sido solo ellas dos, y Sara nunca le había mentido. Pero esto era diferente. Esta fue la primera vez que Maya sintió que algo se le estaba ocultando. El momento llegó inesperadamente. Era un sábado por la noche. La lluvia golpeaba las ventanas y Maya estaba en la cocina terminando una solicitud de beca mientras Sara estaba en el fregadero lavando los platos a mano. Sin levantar la vista, Maya dijo en voz baja, «Creo que sé quién es mi padre». Las manos de Sara se detuvieron en el agua. No se movió durante 5 segundos completos. Luego, lentamente, cerró el grifo y se secó las manos con una toalla, aún de espaldas a su hija. «Dilo otra vez», susurró. Maya cerró su laptop. «Lo vi en la cumbre. No lo sabía entonces, pero creo que él es quien me ha estado ayudando. La financiación anónima, las conexiones de investigación, todo comenzó después de Nueva York. Reconocí su nombre en un artículo de donantes y luego lo encontré en línea. Su nombre es Ethan Vance. ¿No es así?» Sarah se dio la vuelta, con el rostro pálido pero firme. Sus ojos buscaron los de Maya y luego algo en ella pareció desinflarse. «Sí», dijo. La palabra cayó en la habitación como un plato roto, frágil, final, imposible de ignorar. Maya no habló por un momento. Había preparado 1000 versiones de esta conversación en su cabeza, pero ninguna de ellas se sentía correcta ahora. Finalmente hizo la única pregunta que importaba. ¿Él sabía de mí? Sara se sentó frente a ella y exhaló lentamente, con un aliento tembloroso. No, en realidad no. En ese momento no. Y así le contó todo.
La verdad, la historia de amor, el silencio repentino, la carta falsificada, la traición, no solo de una pareja, sino de un futuro. Le contó a Maya sobre la noche en que perdió la luz sola, sobre los años de trabajar doble turno, sobre la elección de nunca envenenar la vida de su hija con resentimiento. No había sabido la verdad completa hasta hacía poco, pero había sospechado durante mucho tiempo que algo no cuadraba, y cuando lo vio en la cumbre, todo dentro de ella lo confirmó. El hombre al que una vez amó había sido engañado, pero también se había permitido desaparecer sin luchar. Maya escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció inmóvil, pero su corazón latía en su pecho como una campana de alarma. Todo este tiempo había vivido sin padre, no porque estuviera muerto o fuera desconocido, sino porque había sido engañado, porque había creído una mentira, porque no había investigado. El dolor no era agudo, era lento y profundo, como algo que se le sacaba del pecho hilo por hilo. Así que, ahora sabe, dijo finalmente, que soy su hija. Sara asintió. Sí, lo descubrió después de la cumbre. Él es quien financió tu programa. Ha estado intentando contactarme. No lo dejé hablar contigo. No sabía si ayudaría o simplemente dolería más. Maya se levantó y caminó hacia la ventana. No lloró, no gritó, simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, observando cómo la lluvia rayaba el cristal en largas líneas temblorosas. ¿Por qué no se esforzó más en aquel entonces?, preguntó. ¿Por qué no lo cuestionó? Estabas embarazada de su hijo. ¿Por qué no fue suficiente? Sara negó lentamente con la cabeza. Me lo pregunto todos los días, pero creo que la respuesta es simple. Tuvo miedo y quizás demasiado orgullo, y dejó que otra persona decidiera su vida por él. Maya no respondió. Esa noche no durmió mucho. Releyó todo lo que pudo encontrar sobre Ethan Vance, su carrera temprana, su ascenso en el mundo de la tecnología, su reputación por decisiones calculadas y distancia emocional. Trató de imaginarlo como un joven asustado y ambicioso, y trató de imaginarlo ahora intentando enmendar las cosas sin saber cómo. Al día siguiente le envió un mensaje de texto. Era corto, cauteloso y directo. Sé quién eres, sé lo que pasó. Aún no sé qué quiero de ti, pero creo que deberíamos hablar. Ella miró el mensaje durante mucho tiempo antes de enviarlo. Sus manos temblaban, pero su resolución se mantuvo firme. En algún lugar profundo de su interior, algo viejo se estaba agitando. No era esperanza exactamente, sino la posibilidad de ella, y eso fue suficiente para comenzar. En el lugar de Maya, ¿perdonarías a tu madre por ocultarte la verdad? ¿Qué piensas de la actitud de Ethan después de saber la verdad? Comenta con tus opiniones. Parte 7. El viaje de redención. Un encuentro en el parque. Ethan leyó el mensaje de texto 5 veces antes de permitirse creer que era real. Estaba sentado en su oficina, rodeado de paredes de cristal y el zumbido tranquilo de un mundo que ya no le interesaba como antes. Su teléfono vibraba con alertas de mercado y llamadas de asistentes y reuniones a las que ya llegaba tarde. Pero nada de eso importaba. No en este momento. El mensaje había llegado de Maya. No de Sara, no de un abogado, no de un primo lejano. De la propia Maya, la chica cuyo rostro lo había perseguido desde la noche de la cumbre, la chica que miraba el mundo con una mente más aguda que la mayoría y unos ojos que eran la mitad suyos. Ella se había acercado. Las palabras eran cautelosas y frágiles, pero estaban abiertas. Quería hablar. Él no sabía qué responder.
Para un hombre que había construido imperios con sus palabras, que podía convencer a juntas directivas e inversores con una sola frase, Ethan se encontró paralizado. No había instrucciones para esto. No había fórmula, no había guión. Respondió simplemente, sería un honor hablar contigo cuando y cómo te sientas preparada. Pasaron 3 días antes de que ella respondiera de nuevo. Él no la presionó. Pasó el tiempo recorriendo recuerdos largamente reprimidos, forzándose a aceptar la vergüenza. La imagen de Sara sola en un hospital cubierto de nieve, el sonido de la risa de un niño que nunca había escuchado, los cumpleaños perdidos, los proyectos escolares, las rodillas raspadas, las solicitudes universitarias, todos los momentos que nunca podría recuperar. Pero no dejó que la culpa lo destrozara. Dejó que le enseñara. Ahora entendía que la redención no era un solo acto. Eran 1000 ofrendas silenciosas presentadas pacientemente con el tiempo. Maya finalmente sugirió que se encontraran en un parque cerca del campus universitario al que ella se había comprometido recientemente. Era principios de primavera, el tipo de día en que los árboles comenzaban a despertar y el aire llevaba los primeros indicios de algo nuevo. Ethan llegó 15 minutos antes. No llevaba traje, ni reloj, ni abrigo caro, solo un suéter sencillo y vaqueros, como si intentara despojarse del hombre que había sido y convertirse en el hombre que intentaba ser. Cuando ella llegó, él la vio antes de que ella lo viera a él. Se veía como siempre, concentrada, pensativa, ligeramente reservada. Sus hombros estaban rectos, su caminar firme, su rostro ilegible. Él se sentó en el banco frente a ella y entrelazó sus manos en su regazo. Por un momento, ninguno de los dos habló. Realmente no sé cómo hacer esto, admitió ella finalmente. Yo tampoco, respondió él suavemente. Pero estoy aquí. Ella lo miró. Su mirada era firme. ¿Por qué no regresaste? Incluso después de que te fuiste, incluso si la carta fue convincente, ¿por qué no investigaste? ¿Por qué no lo intentaste? Era la pregunta que había ardido dentro de ella desde el momento en que supo la verdad, y merecía una respuesta. Ethan no la evadió. No culpó a su madre ni al caos de su carrera. No puso excusas. En cambio, miró sus manos y dijo, tuve miedo y fui egoísta. Dejé que una carta lo dictara todo porque me dio una excusa para no enfrentar la posibilidad de ser padre antes de estar preparado. Me dije a mí mismo que era lo mejor para ti, para tu madre, para mi carrera. Pero la verdad es que fui débil. Era joven y arrogante, y pensé que podría huir de la culpa. Pero me siguió de todos modos. Maya no habló durante un largo momento. Su rostro era ilegible, pero sus ojos brillaron débilmente bajo la suave luz de la mañana. El viento susurraba en las ramas sobre ellos. No quiero una explicación perfecta, dijo finalmente. Solo quiero honestidad. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora, dijo él, y tiempo, el que sea necesario. Sé que no puedo aparecer 18 años después y esperar nada. Solo quiero que sepas que ahora te veo completamente y estoy orgulloso de quién eres. Ya sea que alguna vez me llames padre o no, ella desvió la mirada, parpadeando rápidamente. Por primera vez, algo en ella se soltó. No el perdón, aún no, pero algo más suave que el resentimiento. Un espacio donde la comprensión podía crecer. Hablaron durante más de 1 hora. Él hizo preguntas no sobre la escuela o los logros, sino sobre ella. ¿Qué libros le encantaban? ¿Qué tipo de música escuchaba? ¿Qué la hacía reír? Y le contó historias, no sobre dinero o poder, sino sobre los sueños que solía tener y los errores que lo moldearon.
Por primera vez, ella vio las grietas en su armadura y se dio cuenta de que el hombre sentado frente a ella no era solo una figura de su imaginación. Era real, imperfecto, intentándolo. Al final de la conversación, ella se levantó y dijo, «Todavía no estoy lista para nada, pero creo que me gustaría seguir hablando». Él asintió. «Cuando quieras, estaré aquí». Ella se alejó lentamente. La distancia entre ellos seguía siendo vasta, pero ya no infinita. Ethan permaneció en el banco mucho después de que ella se fue, con el viento soplando a través de los árboles. Más tarde esa noche, Maya regresó a casa y encontró a su madre esperándola en la cocina. Sarah levantó la vista, buscando una señal en el rostro de su hija. Maya no dijo nada de inmediato. Simplemente se acercó, rodeó la cintura de su madre con sus brazos y la abrazó. «Esta vez no huyó», dijo en voz baja. Sarah escuchó y por primera vez en años se permitió creer que quizás la curación era posible. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque el futuro podía. ¿Qué crees que marcó el punto de inflexión para Ethan? ¿Cuál fue el papel de Maya en su propia redención? Danos tus pensamientos. Parte 8. La verdad, la corona. El final significativo. Los meses que siguieron no fueron fáciles ni sencillos, pero sí honestos. Maya y Ethan comenzaron a reunirse regularmente, a veces en lugares públicos, a veces en rincones tranquilos de la ciudad donde podían hablar, sin el peso de las miradas o las expectativas. Sus conversaciones fueron incómodas al principio, llenas de pausas e incertidumbre, pero debajo de la vacilación había algo firme, un deseo de conocer, de entender, de construir. Ethan nunca la presionó, nunca le pidió que lo llamara padre. No trajo regalos ni promesas, simplemente apareció una y otra vez y escuchó lentamente. Ladrillo a ladrillo, un puente comenzó a formarse. Él aprendió sobre su infancia, no solo los logros, sino los momentos tranquilos. Los días que ella y Sarah pasaban cosiendo en un apartamento frío, las noches en que leían libros juntas bajo una única lámpara parpadeante. Ella le habló de los maestros que habían creído en ella, de los proyectos científicos que habían despertado su curiosidad y del hambre que había sentido no solo por comida, que a veces era escasa, sino por oportunidades, por seguridad, por un espacio para soñar. Ethan se sentó con cada historia como una confesión, absorbiendo cada palabra, lamentando los recuerdos que se había perdido, pero honrándolos de todos modos. Sarah se mantuvo cautelosa. No interfirió, pero tampoco se involucró. Observó desde la distancia cómo Maya forjaba esta nueva conexión, siempre lista para atraparla si caía. Hubo días en que el pasado subía como una marea dentro de ella, recordándole el dolor, la soledad, las noches que había llorado en silencio mientras su hija dormía a su lado. Pero luego los veía a ellos, a Maya y Ethan, sentados en el parque o caminando uno al lado del otro por una calle tranquila, y algo en ella se suavizaba. No era perdón, no del todo, pero sí reconocimiento. La gente podía cambiar, y quizás algunas heridas no estaban destinadas a ser borradas, sino a ser comprendidas. Todo cambió la noche de la ceremonia de los Premios Nacionales de Ciencias del Futuro. El evento se celebró en un gran salón de Nueva York, un espacio construido para senadores y académicos, no para estudiantes de secundaria. Sin embargo, esa noche estaba lleno de las mentes jóvenes más brillantes del país, cada una con un aura de posibilidad. Maya había sido nombrada una de las 3 finalistas por su innovadora investigación en filtración sostenible de agua, y su nombre había sido susurrado en círculos científicos durante semanas.
Periodistas, inversores y líderes universitarios llenaron los asientos, con su atención fija en el escenario. Maya estaba entre bastidores, con los nervios a flor de piel. Llevaba un sencillo vestido color crema, cosido por Sara misma, y un pequeño broche en forma de molécula en el cuello. Cuando se anunció su nombre y la multitud se puso de pie para aplaudir, caminó hacia la luz con una calma que nunca supo que poseía. Habló sin apuntes. Estoy aquí hoy no como alguien que surgió de circunstancias perfectas, comenzó, sino como alguien que surgió porque se le permitió hacerlo. Porque mi madre, una mujer que trabajaba en 3 empleos y nunca perdió la esperanza, creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Porque los maestros, los mentores y sí, incluso los extraños silenciosos, abrieron puertas que yo nunca podría haber abierto sola. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la multitud, deteniéndose por un breve momento en 2 rostros en la primera fila. Sarah, con los ojos llenos de emoción, y Ethan, con las manos entrelazadas, mirándola no como un benefactor o un símbolo de redención, sino simple y completamente como un padre. Solía creer que el dolor era algo que se llevaba solo, continuó, que la ausencia significaba el final, que el silencio era el final de la historia. Pero he aprendido que a veces la ausencia es solo un capítulo, y el silencio es el espacio donde la verdad espera ser contada. La sala quedó en silencio. No hubo toses ni movimientos en los asientos, solo la respiración contenida en 1000 pechos. Así que hoy acepto este premio no solo para mí, dijo con voz firme, sino para cada chica cuyo futuro fue dudado, para cada madre que lo dio todo sin esperar nada a cambio, y para cada persona que aprendió que nunca es demasiado tarde para presentarse. El aplauso fue ensordecedor. Las cámaras destellaron. Los reporteros garabatearon notas. Pero Maya no oyó nada de eso. Bajó del escenario y se dirigió a la primera fila. Sara se levantó primero, envolviendo a su hija en un abrazo que hablaba de 1000 noches sin dormir y 1000 momentos más de orgullo. Y luego, lentamente, Maya se volvió hacia Ethan. Él se levantó, inseguro, sin saber si le estaba permitido esto, pero ella dio un paso adelante y abrió los brazos. Él la abrazó con cuidado, con reverencia, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Esa noche, todo cambió de nuevo. Los titulares eran brillantes. Innovadora adolescente captura el corazón de la nación. Maya Hayes, la chica que diseñó un futuro. Pero para ella, el momento que más importó llegó horas después en una tranquila habitación de hotel donde se sentó entre su madre y su padre, comiendo comida para llevar de cajas de papel y riendo por algo que ni siquiera era gracioso. No hablaron del pasado, no era necesario. Ahora estaban construyendo algo más. En los meses siguientes, Maya comenzó su primer año en el MIT. Sarah abrió una fundación para madres solteras jóvenes, ofreciendo ayuda legal, apoyo de vivienda y becas de diseño de moda. Ethan estableció el Fondo de Innovación Maya Hayes para jóvenes desfavorecidos en ciencia y tecnología. Los tres no eran una familia tradicional, pero eran una familia al fin y al cabo, construida no sobre la perfección, sino sobre la verdad, el esfuerzo y la elección de seguir intentándolo. Algunas heridas nunca desaparecen, pero a veces se convierten en el lugar por donde entra la luz. La redención es un camino largo y doloroso. A diferencia de un final de cuento de hadas, esta historia no borra el dolor del pasado, sino que lo honra. El reencuentro de Ethan con su hija no es magia, sino el resultado de su esfuerzo silencioso y del coraje de ella para enfrentar la verdad. Lo que hace que este final sea tan impactante es que no se trata de obtener el perdón, sino de mostrar una transformación
y de ganarse el derecho a la presencia. Esta historia nos recuerda que, a pesar de los errores, siempre hay una oportunidad para el cambio. El amor de una madre inquebrantable, la brillantez de una hija que se niega a ser definida por su ausencia, y la humildad de un hombre que finalmente aprende el verdadero significado del éxito. ¿Qué te parece este final? ¿Crees que la redención es posible en situaciones como esta? ¿Debería Sarah perdonar a Ethan? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría que te contara otra historia de redención?